Hola, buenas tardes de nuevo. Me gustaría hablaros hoy del significado, de los significados de la Santa Cena. Hoy vamos a compartir el pan y el vino en memoria de Jesús, y es algo que hacemos, Dios mediante, lo venimos haciendo 2 o 3 veces al mes, lo hacemos alternadamente, una semana sí y cada 15 días. Así que creo que es importante que la Iglesia de vez en cuando profundice en el significado de la Santa Cena, ya que es algo que hacemos a menudo, y nuestro aprovechamiento espiritual de estos momentos depende de que entendamos bien cuál es el significado, cuáles son las implicaciones que tienen compartir el pan y el vino, y que tienen estos momentos tan solemnes para la Iglesia del Señor Jesucristo. Así que creo que es importante entender bien lo que el Señor se ha propuesto cuando nos ha dicho que hagamos esto en memoria de Él. De hecho, lo hacemos como el bautismo, porque el Señor ha dejado constancia, Él dejó muy claro en la Gran Comisión y también en la noche de la celebración de la Pascua con sus discípulos, Él dejó muy claro que su voluntad era que hiciéramos esto como Iglesia hasta que Él vuelva, ¿no? Y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que todo poder le ha sido dada, toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra para ayudarnos, para que Él se compromete a estar con nosotros y ayudarnos para que vayamos y hagamos discípulos. Y significativamente en esta gran comisión el bautismo forma parte esencial, ¿no? El hacer discípulos es ir para predicar el Evangelio, pero también es que las personas que toman una decisión la expresen su fe de forma pública, su fe en Jesucristo, pidiendo ser bautizados en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la Santa Cena, en esta celebración de la Pascua, el Señor dejó muy claro que quería que hiciéramos esto en memoria de Él hasta que Él vuelva. Y eso esperamos, ¿verdad? En este mundo en el que tenemos una buena porción de bendiciones y de dones de Dios, de muchas cosas buenas que disfrutamos, pero que también tenemos una lucha diaria contra el pecado, y tenemos sufrimiento, y tenemos otras muchas cosas difíciles. Esperamos, anhelamos el día glorioso cuando nuestro gran Dios y Salvador vuelva en poder y gloria para salvarnos, para consumar la salvación que ya ahora disfrutamos por su gracia. Se cuenta de un romano que en los primeros años del cristianismo dijo: es imposible que esta religión prospere, es imposible que esta religión continúe. Y entonces dijo las razones por las que él entendía que no podía prosperar. Dice: el cristianismo no puede permanecer porque está fundado sobre una cruz. La cruz era el instrumento de muerte peor del Imperio Romano. La muerte para los ciudadanos romanos era de una forma más rápida y digna, era la muerte con espada, pero aquellos que morían en una cruz, sufriendo tanto como llegaban a sufrir los crucificados, eran realmente los menospreciados, aquellos que consideraban como personas que merecían una muerte dura, cruel y muy dolorosa, mucho más dolorosa que la otra. Así dice: este sistema no puede permanecer porque está fundado sobre una cruz. Curiosamente, la cruz con los años ha perdido este significado. Para nosotros la cruz es el emblema, el símbolo del cristianismo. Esa cruz vacía porque ya Cristo no está en ella, Cristo ha resucitado, ¿no? Pero la cruz para los contemporáneos de Jesús tenía este significado. Era un instrumento de muerte, y de muerte dolorosa, de una muerte reservada a los peores, a aquellos que el imperio, que los magistrados consideraban merecedores de una muerte especialmente dura y dolorosa. Así que no puede prevalecer porque está fundado sobre una cruz, sobre la muerte de su propio fundador y jefe, sobre una catástrofe, y por lo tanto, decía este romano, no puede permanecer. Pero se equivocaba porque el Cristo resucitado
ha convertido esa cruz ignominiosa, vergonzosa, en donde eran crucificados los malhechores, ha hecho de ella un árbol de vida para bendición a todo aquel que en él crea, y como la serpiente que fue suspendida en el desierto por Moisés, para que todos aquella serpiente de bronce, ¿os acordáis de la historia? El Señor envió una plaga de serpientes venenosas que mordían y provocando muchísimo dolor, provocaban la muerte de aquellos que mordían. Pero todos aquellos que miraran a esa serpiente de bronce suspendida en un poste, los que miraran con fe, porque ese era el remedio que Dios había provisto, eran sanados de las picaduras mortales de esas serpientes. Y Jesucristo, suspendido entre el cielo y la tierra, también atrae nuestras miradas porque es el único camino, verdad y vida. El único, solo hay un Dios y solo hay un mediador, Jesucristo hombre, y Él ha sido puesto entre Dios y nosotros para que mirándole con fe seamos también nosotros salvos, seamos sanados de ese veneno mortal que es el pecado y lo que Él ha producido en nuestras vidas. Así que, leyendo de otra manera las palabras, podemos decir con alegría que ese ilustre romano que quería combatir así el cristianismo se equivocaba, porque Jesucristo, al morir en la cruz, lo que ellos consideraban una vergüenza, una deshonra, lo que hizo fue cargar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Que Dios estaba en Cristo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, sino reconciliando consigo al mundo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el significado profundo de la cruz. Que aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros hayamos sido justificados, perdonados, aceptados por nuestro Padre amante. Entendió mucho mejor el significado de la cruz de aquella niña, que cuando la maestra le explicaba cuánto llegó a sufrir Jesús en la escuela dominical, no pudo aguantarlo más y empezó a llorar, primero silenciosamente, y cuando vio que no podía contener sus emociones, se levantó y salió corriendo de la clase. Y entonces, por la tarde, cuando volvió a la iglesia, la maestra la vio sonriente y le preguntó: ¿cómo estás? ¿Por qué te emocionaste tanto? Y entonces ella le explicó que había ido para arrodillarse y pedirle perdón al Señor, al que ella con sus pecados también había contribuido a que fuera clavado en una cruz para salvarnos, para cargar nuestros pecados y así reconciliarnos, recibir el castigo que merecen nuestros pecados, el castigo de nuestra paz y reconciliarnos con Dios. Así que se fue llorando. Pero cuando entendió bien el significado de la cruz, regresó con paz, con la paz de Dios, inundando su corazón y con una sonrisa que solo aquellos que han entendido bien el significado de la cruz pueden llevar en medio de las pruebas de la vida. Me gustaría hablaros de cuál es, en primer lugar, vamos a centrarnos en el significado de la Santa Cena. Y en primer lugar, la Santa Cena significa que se ha cumplido la Pascua para nosotros, ¿no? Que Cristo es nuestra Pascua, que lo que Dios pedía para podernos perdonar, Jesús lo ha satisfecho completamente, lo satisfizo en la cruz por nosotros. Entonces, me gustaría que pensemos en un momento en qué consistía la celebración de la Pascua para los judíos. Era una festividad solemne que se celebraba cada año y que conmemoraba el gran acontecimiento de la Pascua. La Pascua estaba íntimamente asociada a un momento histórico de Israel muy importante. Me gustaría que me digáis qué significaba la Pascua para los judíos, qué celebraban, cuándo se hacía, qué podemos recordar juntos de la Pascua. Exactamente. La última de las plagas era la muerte de los primogénitos de Egipto.
¿Os acordáis que Faraón endureció su corazón una y otra vez y no dejaba marchar al pueblo? Y a veces Dios les enviaba plagas tan grandes que se conmovía momentáneamente y decía, iros, pero después se arrepentía y no los dejaba marchar. Y por último, él tuvo que ver cómo moría su hijo primogénito, que era uno de los dioses de Egipto. El faraón era Dios y su primogénito era también adorado y se le daba una dignidad como una divinidad. Y entonces las plagas tenían este propósito, que uno tras otro los dioses de Egipto tenían que doblar su rodilla delante del gran Dios verdadero, de Jehová, que había venido a rescatar a su pueblo del durísimo y cruel trato que le infligían los egipcios. Así que la Pascua celebra esto, que aquellos que ponían la sangre del Cordero Pascual en el dintel de las puertas de sus casas serían salvos del juicio que Dios enviaba sobre los primogénitos. El primogénito representaba a toda la familia, así que en un sentido esa plaga enviada al primogénito era como un símbolo de que todos merecemos el juicio de Dios contra nuestros pecados, el juicio y el castigo que merecen nuestros pecados, y que solo por gracia podemos ser salvos. ¿Qué más? ¿Qué más sabéis o queréis compartir de la Pascua? Sí, es que pasó, el ángel pasó, ¿no? ¿Es esto lo que quieres decir? El paso hacia la liberación. Efectivamente, sí. O sea que también eso indica la salida del Éxodo y el paso al final eso les llevó a un callejón sin salida en el que había unas altas montañas detrás del pueblo de Israel. Habían venido por un camino a través del desierto, habían atravesado esas montañas y cuando bajaron se encontraron en la orilla del mar. Tenían un mar ancho delante de ellos, no muy ancho, pero sí para atravesarlo sin que Dios hiciera un milagro, era demasiado ancho. Entonces tenían allí un gran brazo de mar de 20 o 20 y tantos kilómetros y tenían detrás un ejército poderoso que les impedía volver para atrás y que en un sentido era un callejón sin salida. Dios se puso en medio como columna de fuego de noche y como columna de nube de día, impidió que el ejército, el más poderoso de aquella época, destruyera por completo a su pueblo, sino todo lo contrario. ¿Qué pasó? Fue Dios quien venció, derrotó y destruyó por completo aquel enorme ejército de los terribles, de los temibles carros de los egipcios. Todavía hoy, en el Mar Rojo, en ese lugar tan específico que marcaba el camino del desierto que siguió el pueblo de Israel, todavía hoy los buceadores encuentran las ruedas de carro, los manillares de las cuadrigas, hay hallazgos arqueológicos impresionantes que dan testimonio de lo que pasó en aquel lugar, porque no hay solo una rueda de carro, yo he visto diapositivas y realmente es impresionante lo que todavía está en el fondo de aquel mar. ¿Qué más? La Pascua era la intervención sobrenatural de Dios que juzga el pecado, pero que salva a los que en Él confían y a Él acuden y hacen su voluntad. Entonces, yo os voy a resumir cómo celebraban los judíos la Pascua. En primer lugar, se hacía una oración de acción de gracias que la hacía el cabeza de familia y se bebía la primera copa de vino. Había todo un ritual elaborado. Después se comían las hierbas amargas. ¿Por qué? Porque esto les recordaba lo amarga que había sido la esclavitud de Egipto. Como amarga es, todavía peor, la esclavitud del pecado. Después de esto, uno de los hijos preguntaba: ¿por qué esta noche es diferente de las otras noches? Y entonces el cabeza de familia, el padre, le explicaba lo que había sucedido en la primera Pascua.
Después de esto se cantaban los salmos 113 y 114 y se lavaban las manos. Había un ritual de lavamiento de manos y se compartía una segunda copa. Después de esto se cogía, se troceaba el cordero, que se comía con pan, pero no un pan normal, sino un pan sin levadura. Y en este momento se recordaba que era gracias a ese cordero que había muerto en sustitución del primogénito de aquella familia que representaba a la familia. Se conmemoraba al comer el cordero la obra de Dios que juzga el pecado, pero que salva por gracia a los que confían en Él. Y que gracias a lo que Dios hizo aquella noche, su pueblo fue liberado de la esclavitud y se fue de Egipto. No solo se fue en este sentido, sin tomar las armas, porque Dios les abrió las puertas y rompió sus cadenas, sino que además el Señor les enriqueció. Les daban ropa, de gran valor en aquella época, les daban ropa, les daban joyas para que marcharan de su tierra. O sea que se fueron de aquel lugar libres y bendecidos, de una forma sobrenatural. Y el pan sin levadura, ¿por qué se comía sin levadura? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? No había tiempo a fermentar. Exactamente, muchas gracias, Llama. No hubo tiempo para que la masa fermentara. Tenían que coger todo lo que pudieran, como pudieran, y salir aquel mismo, después de celebrar la Pascua, tenían que salir corriendo porque no había tiempo para dejar que la masa leudara y hacer el pan tradicional. Así que se comía hierbas amargas, el cordero, del que no podía quedar nada del cordero. Se tenía que comer todo, ya se ponían de acuerdo las familias para juntarse las personas suficientes, y el cordero que era sacrificado se tenía que comer por entero con panes sin levadura, los panes de la prisa. Y después continuaban cenando. La celebración judía, se instalan en la mesa y celebran con gratitud, con gozo, la obra salvadora de Dios. Y por fin se canta una vez más de los salmos, del Jalel, se canta el 115, 116, 17 y 18. Y se toma una cuarta copa. Si os fijáis, el relato de Lucas sigue este orden. Primero Jesús les habla de la Pascua y les dice que estaba anhelando fervientemente comer esa Pascua con ellos, pero después de celebrar la Pascua, al final, muchos eruditos dicen cuando ya Judas había salido, entonces pasan de la Pascua judía a la institución de la Cena del Señor, celebrando con el pan y el vino, en este caso anticipando lo que va a suceder dentro de pocas horas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que en primer lugar, lo primero que vemos es que en la Santa Cena hay todo un recordatorio de la Pascua judía, ¿no? Que hay una transición. De una forma natural, para nosotros ha dejado de ser la Pascua judía para convertirse en la Cena del Señor, en la comunión, en la Eucaristía, porque es un momento que damos gracias a Dios. Esto es lo que significa Eucaristía. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La carne comida por entero del Cordero sin defecto nos recuerda al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofrecido por nosotros, sin mancha, sin defecto, sin pecado, que se ofrece por el Espíritu Eterno a Dios como perfecta y aceptada ofrenda que sube en olor fragante delante de la presencia de Dios. A mí me llama mucho la atención, si venís a leer conmigo la lectura que hemos hecho en Lucas, en el versículo 15, Jesús les dice: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua?».
Entonces me llama mucho la atención el hebraísmo que se utiliza para expresar, que está muy bien traducido así, pero lo que dice Jesús literalmente es: ¿cómo he deseado? ¿Con qué deseo he deseado? A ver, hay una repetición, hay un pleonasmo que nos indica lo intensamente, ¿no? Con deseo deseé, dice Jesucristo. Con gran deseo deseé comer con vosotros esta Pascua. En esta repetición enfática, que era una forma en que los hebreos hacían hincapié, énfasis y le daban la intensidad que querían a las cosas que expresaban. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer? Jesús estaba viendo la cruz delante de él en las tres dimensiones. En ningún momento Jesús ya podía olvidar que estaba realmente en la antesala, que iba a dar un paso más, y ese paso le acercaba a la cruz, que ese mismo día sería traicionado, prendido, maltratado y a la mañana siguiente, el viernes, llevado al Calvario, al monte del Calvario, para ser crucificado. El pleno significado de la Pascua, dice Jesús en estos versículos: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ellos fueron allí, los discípulos, tal como Jesús les había dicho, encontraron todas las cosas necesarias y prepararon la Pascua, y Jesús entonces es como un jarro de agua fría. Ya no la comeré más. Mal entendido, es como un jarro de agua fría. Ya no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y después vuelve a insistir en el versículo 18: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. En un sentido, lo que la Pascua significa, que es la plena liberación del pueblo de Dios, que fue liberado de la esclavitud de Egipto para recibir la tierra prometida y vivir en comunión con Dios, porque el mensaje de Dios al faraón, ¿cuál era? Deja ir a mi pueblo para que me dé culto. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el monte de Dios, ¿verdad? Y ese pleno significado de la Pascua todavía no se ha cumplido. Todavía estamos aquí en un mundo de pecado. Todavía tenemos que romper cadenas. Todavía tenemos que luchar día a día contra este pecado que nos asedia. Todavía es hora de luchar contra Satanás y sus tentaciones, contra un mundo espiritual de maldad que nos rodea y a veces nos seduce o nos arrastra. Por lo tanto, el pleno significado de la Pascua, ¿cuándo será? ¿Cuándo podremos decir, hoy estamos en la presencia de Dios, libres de todo pecado, libres de todo dolor y llanto y lágrima? Pues cuando estemos en la presencia del Señor, cuando Cristo vuelva en poder y gloria. Entonces, me ha parecido que sería bueno leer en Apocalipsis ese momento glorioso en el que se va a cumplir, en Apocalipsis capítulo 19, encontramos el cumplimiento pleno de esta comida que Jesús evoca al instituir la Santa Cena. Leemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 5, que dice así: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios.
Aquí se cumple la Pascua. Cuando el Señor con toda su iglesia va a celebrar esas cenas, ¿no? Para los hebreos era muy importante, era el momento más importante, más íntimo, más entrañable, cuando la familia y los amigos se podían reunir para cenar juntos alrededor de una mesa bien provista y celebrar así la provisión y las misericordias de Dios. ¿Qué dice Jesucristo cuando en Apocalipsis 3:20 llama a la puerta? Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo. Y esto era para Jesús las palabras del Cristo resucitado y glorificado recogidas en el Apocalipsis. Esto es el momento de invitación a la cercanía, a la intimidad, a la comunión. Momento cual ningún otro. Hemos llegado y entonces, cuando leemos Apocalipsis, nuestro corazón se llena de gozo porque esperamos ese día glorioso, cuando Cristo personalmente, Él mismo en persona, no en debilidad, en semejanza de carne de pecado como lo hizo en la primera venida, sino con gran poder y gloria, de tal manera que todo ojo le verá, que todo oído le oirá y que todos mirarán a aquel que fue traspasado para nuestra salvación. ¿Verdad? Y en aquel momento glorioso Cristo llamará consigo a su iglesia, que le acompañará compartiendo su gloria, su dicha, su gozo por toda la eternidad en esta ciudad en la que Dios bajará para hacer morada con los hombres. Realmente el mensaje de Apocalipsis nos transmite con gran fuerza la esperanza cristiana. Estamos aquí, estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos. Debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Para qué? Para servir a Dios, para proclamarle, para compartirle con aquellos que el Señor haga que se crucen en nuestro camino. Entonces Jesús les habla de ese día glorioso en el reino de Dios, cuando el reino de Dios venga en su plenitud, cuando Él vuelva con poder y gloria de una forma personal, visible, audible, de tal manera que todo ojo le verá y toda lengua le confesará y toda rodilla se doblará. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno los que ya doblamos la rodilla ahora! Que no esperamos en rebeldía, levantando nuestro puño, pasando de Dios, blasfemando contra Dios, sino que ya aquí y ahora nos humillamos para recibir de Él, por su pura gracia, recibir de Él la salvación que un día se consumará, ese día glorioso en que toda rodilla se doblará, aún la de los rebeldes que ahora no le quieren reconocer, y toda lengua confesará, aún la de aquellos que ahora le blasfeman. ¿En qué grupo quieres estar tú? ¿Verdad? De los dos ladrones, de los dos malhechores, perdón, mejor expresado, porque esto es lo que dice la Biblia, no sabemos cuáles eran sus fechorías, eran dos malhechores. De los dos, uno se mantuvo en rebeldía, levantando el puño, simbólicamente hablando, ¿no? Estaba en rebeldía, le provocaba, le tentaba, estaba allí y le seguía provocando para, si eres hijo de Dios, demuéstralo. Pero el otro le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús, lleno de amor, le respondió y le dijo a Dimas, dice la tradición que se llamaba Dimas, le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la esperanza cristiana. Un ya, pero todavía no. Ya está con Él en el paraíso. Pero anhelamos ese gran día de la Pascua Celestial, de las grandes bodas del Cordero, ese día en que todos en el reino de Dios podamos estar en la mesa de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esto nos lleva al segundo significado de la Santa Cena, que encontramos cuando en el versículo 17 Jesús, habiendo tomado la copa, dio gracias. Eucaristía. Esto es la palabra que encontramos aquí es Eucaristía, ¿no? Es el verbo dar gracias en griego, Eucaristeo. Encontramos en este lugar que Cristo, a pesar de estar a las puertas de la cruz, su corazón estaba tranquilo y confiado en el Padre y lleno de gratitud. Padre, te doy gracias
habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros. Y tomó el pan, versículo 19, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, entregado. Haced esto en memoria de mí. ¿No? Se repite esta frase: dio gracias. Y yo me pregunto, ¿realmente somos agradecidos? ¿Damos gracias a Dios por las miles, literalmente hablando, las miles de cosas buenas que hemos recibido? ¿O equivocadamente nos pensamos que nos las hemos ganado, que nos las merecemos, que las hemos conseguido nosotros con nuestra inteligencia o esfuerzo? ¿Verdad? Dios nos dice en su palabra, y es una declaración sencilla pero rotunda: todo lo bueno viene del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo don perfecto que haya llegado a tu vida viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay variación. No, Dios es inmutable, no cambia, es perfecto. Él siempre nos mira con amor, y todo lo bueno que ha ido llegando a nuestra vida ha venido de Él. ¿Le damos gracias? Nos deberíamos preguntar a menudo: ¿le damos gracias? ¿Estamos agradecidos por tanto que hemos recibido? Pero hoy yo quisiera que esta pregunta vaya un poco más allá. Si le doy gracias a Dios, ¿no? Vamos a dar por sentado que tenemos un corazón agradecido y que lo expresamos, ¿no? Como lo hacemos en la hora de la comida: Dios mío, gracias por estos alimentos. ¡Qué buena costumbre! Porque en ese momento también podemos agradecer por el pan del cielo, por el pan de vida, que es Jesucristo para cada uno de nosotros. Pero yo creo que aquí hay un mensaje que nos viene a decir: tendríais que tener siempre presente que el gran don, el don inefable, el don por el que no deberíamos dejar de dar gracias ni un minuto de nuestra vida, es este pan de Dios, el pan del cielo, el pan de vida, Jesucristo, el Cordero de Dios, que se da por nosotros para que seamos salvos. Y espero que el Señor nos ayude a que todos los otros dones y cosas buenas que recibimos, por las que estamos agradecidos, nos permitan siempre recordar el gran don, el gran regalo de Dios, que es su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Él ya se ve en estos momentos cuando dice en el versículo 19: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Está utilizando una forma verbal en presente continuo que dice: mi cuerpo está siendo dado. ¿Sabéis? Cuando en Hebreos capítulo 10 Jesucristo dice: sacrificio y ofrenda no quisistes, holocaustos y las otras cosas que ofrecían los judíos según el rito de su templo, dice Jesús: sacrificios y ofrendas y holocaustos no quisistes, ni te agradaron, pero me has preparado cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad, en la ofrenda de su cuerpo, sin mancha ni pecado, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en esa voluntad somos santificados. En esa voluntad y por esa gracia somos salvos. Y Jesucristo es como si hablara aquí y viéndose ya colgando de la cruz. Les está diciendo: mi cuerpo que por vosotros está siendo dado. Una de las cosas que debemos siempre recordar es que en este pan y este vino está el cuerpo y la sangre de Jesús, que por nosotros se dio a sí mismo y derramó su preciosa sangre para salvarnos. Y esto nos lleva a la tercera de los significados que quería compartir con vosotros. En memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Jesucristo es el centro de todo. Debe ser, por supuesto, el centro de estos momentos. Todos sabéis que la historia la contamos a partir de Jesucristo. En un sentido, hemos puesto a Jesús ahí en el centro de la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo.
En la Biblia nos dice una y otra vez la palabra de Dios que Cristo es el centro, el corazón de la Biblia, que en Él está el espíritu de la profecía bíblica. Todo lo que Dios nos ha querido comunicar se cumple en Cristo. Todas las promesas de Dios, las grandes promesas por las que participamos de su naturaleza divina, son sí y amén en Jesucristo. Porque toda la palabra de Dios encuentra en Jesucristo su cumplimiento, toda nos señala hacia Él, ¿verdad? Es como cuando Jesús discute, tiene una polémica con los judíos de su tiempo y les dice: vosotros vais a las Escrituras y hacéis bien, porque ellas dan testimonio de mí. Y entonces les pregunta Jesús: ¿y por qué no venís a mí para tener vida? Porque la Biblia por entero es como una señal que le señala a Él, que le enfoca a Él, que nos dirige a Él, al centro, al corazón que palpita para darnos la vida. En la Sagrada Escritura, Jesucristo es la perfecta imagen de Dios. Él hizo las obras de Dios. Él no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. Qué diferencia, ¿no?, con nosotros que vamos a veces atolondradamente haciendo cosas por aquí y por allí. Jesús no dijo ni una palabra que el Padre no le diera para comunicar a los demás, para dar gracia y bendición a los demás. Qué diferencia, ¿verdad?, a veces con lo precipitadamente y ofensivamente que nosotros hablamos a veces, cuando se trata en realidad de comunicar, de que de nuestra boca salgan palabras buenas, sabias para la edificación, para consuelo, para traer el mensaje de esperanza y vida a los demás. Así que tenemos en Jesús la perfecta imagen de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y le dice a Tomás: Tomás, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús era Dios hecho hombre, era Dios hecho carne, era en cumplimiento a ese pacto eterno de amor y redención desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo, ¿verdad? He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Esa voluntad que era la única forma de salvarnos, la perfecta ofrenda que Dios mismo hizo, entregándose a sí mismo, entregando al Hijo de su amor, entregando su propia vida como Señor y Salvador nuestro. Así que esto nos lleva de nuevo a pensar, sobre todo cuando celebramos la Santa Cena, en memoria de Él, en memoria de mí. Cristo debería estar de tal manera en el centro de nuestras vidas. Es como, os voy a pedir que os imaginéis que dentro de nosotros hay, en nuestra cabeza o en nuestro corazón, donde queráis, hay un gran trono. ¿Quién está en ese lugar? Normalmente estás tú, normalmente estoy yo. Nos gusta estar ahí y hacer lo que queremos y dirigir nuestra vida por donde nos parece. Pero en ese lugar, el único que tiene derecho a estar en ese lugar es aquel Cordero inmolado, el único que fue digno, que fue hallado digno de abrir el libro, de desatar, de abrir los sellos con los que el libro de nuestra salvación estaba sellado. Y nos ha redimido para Dios de toda lengua, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, como Cordero de Dios que se inmoló para salvarnos. Así que esto nos lleva al último del significado. Me gustaría que penséis cuando Él toma la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Verdad? La Santa Cena significa el nuevo pacto. Hay un pacto eterno, un pacto que Jesucristo ha sellado con su propia sangre y que en el Espíritu Eterno se presentó a sí mismo delante de Dios como perfecto sumo sacerdote que había realizado, que había presentado la perfecta ofrenda, el perfecto sacrificio, el sacrificio de sí mismo. Él es al mismo tiempo el sacrificio, la víctima, la ofrenda y el sumo sacerdote y el altar y el santuario. Él lo es todo. Y está a la diestra de Dios
intercediendo por nosotros. Y cuando tomamos de la copa en memoria de Él, recordamos que hay un nuevo pacto de gracia en el que nosotros formamos parte por pura gracia. Porque si alguien quisiera participar pretendiendo que él es digno, se equivocaría. Si podemos participar del pan y del vino, es por lo que Jesús ha hecho y es para nosotros, por todo lo que Él nos ha dado, porque es Él quien abre la puerta de la salvación y quien nos da el privilegio de tomar en memoria de Él y recordando este pacto de gracia eterno del pan y del vino. Me gusta el Evangelio de Mateo cuando añade a la frase de Lucas un detalle significativo. ¿Os acordáis? Mateo 26-28 dice: la sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama, y entonces añade, para perdón de los pecados. ¿Verdad? Hoy celebramos que en Jesucristo tenemos redención y perdón. Que Jesús, cuando moría en la cruz por nuestros pecados, porque también los tuyos y los míos le llevaron a Él a la cruz, cuando Jesús moría en la cruz por nuestros pecados, porque yo bendigo el día que el Señor quiso abrir mis ojos para darme cuenta que fueron también mis pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Y no podía parar de llorar de pecado, de arrepentimiento, pero también de gratitud, porque en esa cruz tenemos el árbol de vida, tenemos la fuente de la eterna salvación, porque allí fueron realmente saldados nuestros pecados. Consumado es, pagado está, ya está la obra de salvación realizada. Así que con esta gratitud en nuestro corazón entendemos que esta sangre del nuevo pacto nos habla de un perdón absoluto, completo, definitivo de todos nuestros pecados. Y entonces te dirás, bueno, entonces no hay problema si pecamos, ¿no? Si has pensado esto, estás en las antípodas de lo que el Señor quiere que pienses. Porque si la gratitud delante de lo que Él pagó, de lo que Él sufrió, delante de lo que significan este pan, el cuerpo en el que Cristo cargó nuestros pecados, y esta copa que nos habla del nuevo pacto en su sangre para perdón, si delante de esto no dice: Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Líbrame del mal, líbrame de seguir tropezando en la misma piedra. ¿Verdad? La Santa Cena nos debe llevar ahí. ¿Por qué? Porque si no, nuestra salvación tambalea. No, hermanos. La gracia de Dios hace que nuestra salvación sea cierta. Pero precisamente por esto, por todo lo que hemos recibido, por gratitud, por amor al que nos ha salvado, debemos vivir de forma santa, y esto es precisamente lo que celebramos cada vez que compartimos esta copa. A mí me gustaría hablaros de tres implicaciones, como conclusión y muy brevemente. La primera de ellas es que es por pura gracia, ¿verdad? Nadie es digno por sí mismo, sino que hemos sido hechos aceptos, hemos sido aceptados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y esto tiene una serie de implicaciones. Nos hemos de dar cuenta que Jesús subió al trono utilizando los peldaños de la cruz. Que nuestra salvación, que es por gracia, que es un regalo, que es un don de Dios, no es que a Él no le costara el más alto precio que se puede pagar. Jesús entró por la puerta del sepulcro y subió al trono, a la diestra del Padre, utilizando esa cruz en la que Él fue puesto entre los hombres pecadores y el Dios Santo, entre el cielo y la tierra. Y esto nos recuerda también, por lo tanto, que de ella solo pueden participar, ya que es por pura gracia, solo pueden participar aquellos que se han dado cuenta que no pueden hacer nada, que no podemos hacer nada, que solo podemos creer y pedir y agradecer lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús.
Por lo tanto, la Santa Cena es un privilegio para aquellos que creen en Jesús, que confían en Él, que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que han recibido el Espíritu, que han dado testimonio público de su fe, que han pedido el bautismo y que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos en la palabra de Dios que ningún otro puede participar. Los principales eruditos, ¿sabéis lo que dicen? Dicen que allí no estaba Judas, estuvo en la cena de la Pascua, pero no en ese momento en los que compartieron y anticiparon la muerte de Jesús con el pan y la copa del nuevo pacto. Y en la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, en la iglesia de los hechos, ¿quién participaba? Pues aquellos que habían creído y se habían pronunciado y habían confesado a Jesús y se habían bautizado públicamente. Cierto es que no se esperaba tanto como ahora. Yo creo que sinceramente deberíamos volver a la Biblia, la iglesia reformada, siempre reformanda, debemos volver a la sencillez con la que las personas creían y abrían su corazón y decían, ¿qué impide, como le digo, qué impide que yo sea bautizado? Y la última implicación es que realmente debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Todos los hijos de Dios, cuando vemos el tan gran precio, el alto valor, el inmenso sacrificio de la cruz, debemos decir, Señor, santifica mi vida. No soy digno. Estoy aquí delante de ti, pero aunque los otros no me vean, en realidad estoy de rodillas delante de ti, porque me siento indigno de comer de este pan y de beber de esta copa. Es por tu gracia. Santifícame. La salvación por pura gracia y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Verdad? Hay una dimensión de la comunión fraternal que no debemos olvidar nunca. No puedes participar. Para ilustrar lo que es la santidad, no puedes participar si tienes algo contra alguien. Si hay algo por resolver con un hermano o una hermana, sea que esté aquí o sea que esté en otro lugar. En primer lugar debemos resolver esto en nuestro corazón. Cuando la iglesia de los apóstoles tomaba de la Santa Cena, leía aquello de que si tienes algo o si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ves primero para reconciliarte con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. ¿Verdad? El rey Luis XII de Francia, cuando subió al trono, cogió una lista. Eran la lista de aquellos que habían sido ingratos, la lista de aquellos que se le habían opuesto y que tenían otros candidatos al trono. Entonces cogió la lista de los grandes del reino y empezó a poner cruces negras, visibles, delante de cada uno de los nombres que habían sido contrarios a él. Huían como moscas. Cuando se enteraron de lo que estaba haciendo, cogían caballos y caballerías y carretas, salían corriendo de la corte a toda velocidad. Y entonces él envió emisarios y les hizo saber: no huyáis, volved, os he perdonado. He puesto esta cruz tan negra y tan grande para que nunca me olvide de aquel que murió por nosotros y que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el Señor nos ayude a tener esta actitud de alguien que es consciente que necesita el perdón, pero de alguien que sabe que debe ofrecerlo con la misma generosidad que lo hemos recibido. Que el Señor nos bendiga.